Durante 11 días, el presidente Enrique Peña Nieto anunció 8 medidas para combatir la corrupción y prevenir los conflictos de interés. Nombró a Virgilio Andrade titular de la Secretaría de la Función Pública, hasta entonces acéfala por los cambios que se venían, que finalmente no se concretaron. 11 días donde Virgilio ha tenido tiempo de reflexionar cómo cambió su vida a partir de ese momento, y de eso vamos a hablar con él. Es mi invitado de Paola y mío en su programa Arsenal. Virgilio, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre, Francisco, qué gusto. Paola, bienvenido, bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto. Y bueno, la primera pregunta para ti, Virgilio, sería 11 días, ¿qué reflexión? ¿A dónde estamos parados ahorita? Después de todo lo que se ha dicho y lo que has dicho, ¿qué criterio te has formado? Pues primero, se consolida la responsabilidad que implica llevar una secretaría como esta, porque esta secretaría es la responsable de llevar el control diario del gobierno. ¿Esto qué significa? Estar cerca de los servidores públicos, de los casi 300 órganos que integran el gobierno, y orientarles de cómo ir ejecutando los programas, de cómo ir ejerciendo los recursos, y también de qué procesos de contratación ir llevando y vigilando que siempre estén conforme a la ley. Entonces es una gran responsabilidad, y más aún en una sociedad abierta que está ávida de ver transparencia en los procesos de gobierno y también de ejecución de todos los actos de sus órganos. Es cierto que además de mexicanos que quieren transparencia, también tenemos un momento en el que queremos ver caras, queremos ver culpables. El mexicano tiende mucho a esto, y más en este momento ya de enfado, de enojo con el político en general, con lo que representa la política en este momento en nuestro país. En ese momento de querer ver caras, pues a usted le toca justamente investigar a algunas de las que el mexicano pues ahorita tiene tachadas. Cuando hay hartazgos, y luego si a eso agregamos que estamos en una sociedad abierta y en una sociedad impetuosa, no solo en México, sino en el mundo en general, por supuesto que se quieren ver caras, se quieren ver culpables, denuncia y sanción. Es importante que entender esto, se comprende, y es importante trabajar precisamente para que eso de tener culpables escondidos no se dé. Por lo tanto, tenemos dos responsabilidades. Una, que desde el punto de vista legal sí señalemos a quienes lo son, y también desde el punto de vista legal que quede claro quiénes no son y por qué. Y agregaría una tercera situación: que haya un gobierno más fortalecido en términos legales y en términos de su ejercicio diario, precisamente para que la actitud de todos frente al gobierno sea distinta, no solo de buscar culpables o de tener permanentes decepciones, sino de poder acompañar resultados y ser críticos en la evaluación de lo que hace el gobierno, pero a favor de las personas. Porque en estas... Espérame. Sí. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que el reto aquí es recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración pública federal. Claro. En estos 11 días, Virgilio, lo que hemos visto es que el hecho de que usted sea un empleado del presidente, o haya sido, perdón, un empleado del presidente, bueno, lo sigue siendo en el gabinete, y que haya tenido esa relación cercana con Luis Videgaray, hace un poco que hacia afuera haya escepticismo sobre las conclusiones. Algunos adelantan ya que seguro no va a haber conflicto de interés a la hora que usted dé a conocer los resultados. Son 11 días donde lo han bombardeado, pero en serio, no le creen. ¿Cómo le va a hacer? Entiendo que haya escepticismo. Reitero, forma parte de un contexto concreto y además de la sociedad abierta. De lo que se trata es de que las acciones que fueron anunciadas por el presidente, más medidas que vayan transparentando al gobierno,
generen paulatinamente confianza, y lo que se tiene que hacer es actuar conforme a las reglas de juego y decir qué ha estado bien y qué ha estado mal conforme a esas reglas que tenemos vigentes. Y si esas reglas no nos gustan y las reglas combinadas con los resultados no nos gustan, entonces que haya mejoras inmediatas. Y por eso, frente a los temas en general, va a estar presente la sociedad, el sector privado, los académicos que saben de esto y que tienen mucha fama, los propios medios de comunicación, e incluso en algunos temas habrá paneles con personas que van a opinar sobre lo que resuelva o lo que diga esta secretaría. Pero sí está consciente de que no hacia afuera hay esa duda, ese Claro, escepticismo, por supuesto que estoy consciente. que no le creen. Claro que estoy consciente. Y además, no es tan insano que las personas no crean. Incluso desde la ciencia hasta el ejercicio sano de la democracia empieza siempre con una negación. Entonces la negación obliga a trabajar, obliga a dar la cara, y sí, los resultados no podemos adelantar ni saber cuáles son, pero que en cualquiera de los escenarios y en cualquiera de los casos se documente debidamente y conforme a la ley y con transparencia qué es lo que ha sucedido, y que alrededor de eso haya también comentarios. Estoy consciente. Ahora, en estos últimos días que apunta Francisco, también es cierto que, bueno, así como las críticas, la mayoría de las entrevistas en las que ha participado, muchas de ellas justamente apuntan al tema de que pues va a tener que rendirle cuentas sobre una investigación al investigado básicamente. Pero también, poniéndonos un poco en sus zapatos, pues va a tener que rendir cuentas a estos duros críticos que somos los mexicanos, que como decíamos desde un principio, pues ávidos de querer ver caras de culpables. Así que tiene desde sus zapatos pues a dos jueces y muy rigurosos. Primero que nada el presidente, y por el otro lado pues a los mexicanos que pues queremos ver culpables. ¿Cómo va a ser para tener una objetividad con tantas amenazas de juicio? Porque de eso son las amenazas básicamente que vienen para usted en los próximos días. O presiones, pues mejor Presiones. dicho, ¿no? Presiones o juicios, yo lo entiendo. Forma parte de esta responsabilidad, forma parte de este contexto y forma parte de la naturaleza y de la circunstancia de los círculos sociales, de los círculos contemporáneos. Esa cuestión tan está presente que a quien se rinde cuentas es precisamente a la sociedad. ¿Está consciente de que básicamente va a ser pues el chivo expiatorio casi? O sea, ahora usted lleva sobre los hombros pues lo que todos queremos ver, lo que ya sea el gobierno quiere ver o los mexicanos queremos ver, y de pronto su vida personal, como apuntaba Francisco en un principio, se puede ver muy afectada. ¿Esto usted lo supo desde el principio o en estos 11 días se ha ido dando cuenta? No, cuando se está en la vida pública y en responsabilidades en esta circunstancia, se entiende que hay juicios sobre la persona, existen intereses, forma parte de la vida política, forma parte de la vida administrativa, parte de la vida pública y hasta parte de la vida profesional. La relevancia radica en el tipo de decisiones que se van tomando y en las consecuencias que van teniendo las decisiones para la vida institucional de México. Si las instituciones mexicanas van mejorando como consecuencia de los pronunciamientos y de las acciones que vamos teniendo en esta secretaría, en el ejercicio profesional y en el gobierno, tiene valor lo que se hace, con independencia de los juicios. Los humanos siempre hacemos juicios. En ese sentido, forma parte de la vida cotidiana y de nuestra cultura como seres humanos. Y voy a tocar un segundo tema. La rendición de cuentas precisamente es ante la sociedad, es ante el poder legislativo, con independencia del nombramiento. El nombramiento viene del Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque es una secretaría y
las medidas que quiere instrumentar el presidente no se pueden hacer en otro lado por ahora. El presidente no le podía pedir a nadie que las hiciera. ¿Al Congreso? No puede, porque el Congreso lo que hace es legislar. Y en ese sentido el Congreso está haciendo una tarea. Pero llevar acciones administrativas inmediatas no se pueden hacer en otro lado más que en el Poder Ejecutivo. Entonces el presidente tomó lo que tenía a la mano. Si no convence, si no gusta, el Congreso está discutiendo ya desde hace tiempo otros modelos, otras opciones, está creando otras instituciones, está bien, pero hoy no había un camino distinto y esa es una razón fuerte por la cual el presidente decide que sea en la Secretaría de la Función Pública. Virgilio, investigar al presidente a petición del presidente no es cosa de todos los días. Además, él pide que investiguen las propiedades de su esposa, si hay conflicto de interés también en la casa de Luis Videgaray. En estos 11 días, mucho se ha insistido en la cercanía entre usted y Luis Videgaray. ¿Por qué no nos cuenta qué tan cercanos están, si esta cercanía puede impactar o no al final? Porque necesariamente pues es su amigo. Es bien interesante tu pregunta porque permite ilustrar el contexto en el que nos estamos moviendo. Y claro, Luis Videgaray es amigo mío desde la universidad, incluso desde antes. Entonces somos amigos desde 1987. Y entonces aquí empiezan las situaciones que enlazan la vida profesional con la vida cotidiana. Y viene la pregunta. ¿De interés? Claro, exactamente, surge la pregunta, ¿hay conflicto de interés? Y entonces vienen las respuestas. No he trabajado con él nunca. No es mi jefe. Yo estoy metido frente a la ley teniendo que cumplir una responsabilidad. La responsabilidad es pública, es impugnable, es denunciable. Entonces, en ese sentido, el conflicto de interés que se pretende o se tiene la hipótesis de que pudiese existir, se diluye completamente desde el momento en que existen instituciones y las instituciones responden a las leyes y son observadas por otros poderes. Y en ese sentido, no hay ninguna situación que pueda generar un conflicto de interés en el ejercicio de la actuación de esta secretaría. Pues con esto, pues aquí estamos de regreso con Virgilio Andrade y vamos a salirnos un poco estrictamente del tema de las casas, de la Casa Blanca, de la de Malinalco, de la de Iztapan de la Sal, y vamos a lo que es propiamente la función del secretario de la Función Pública, el control que debe tener interno sobre los funcionarios federales. Más allá de esta investigación sobre las casas, hay mucho de fondo en este país donde diario vemos un escándalo nuevo que tiene que ver con la corrupción. Que con esto que se viene, con este panorama que asoma en en el Sistema Nacional de la Corrupción que se está cocinando, anticorrupción que se está cocinando en el Congreso, sí, parece ser que le quitan a la Función Pública la facultad de sancionar, solamente va a investigar y parece ser que es el Tribunal Fiscal el que al final va a determinar la sanción. Sí. ¿Esto es quitarle los dientes a la Función Pública? Es depositar justamente en un órgano que está afuera del Ejecutivo y que tiene otro contrapeso la responsabilidad de sancionar, interpretando los hechos y las leyes, siendo jueces. Entonces, es un ejercicio sano que un tribunal, o que se esté pensando que un tribunal lo haga. Ahora, la Secretaría de la Función Pública, si hubiera ese modelo, ¿cuáles son sus dientes o cuál sería su función? Su función sería orientar el ejercicio diario del gobierno conforme a las leyes vinculadas con el control y el ejercicio del gasto, con todo este régimen de involucrar al sector privado en las obras, en los servicios, en la infraestructura. Todo eso lo debe orientar la Función Pública, para eso está. Y además,
para tratar de orientar que las acciones del gobierno, más allá de ser burocracia, vayan dando resultados. Y esto es interesante, porque la sociedad también necesita espacios para saber cómo evaluar lo que va haciendo el gobierno, porque la sociedad, como sociedad siempre decimos, como hace un momento tú comentabas, está bien, podemos confiar o no confiar, pero siempre el referente frente a una situación irregular es ver al culpable. Correcto, pero además de eso, es importante que la sociedad tenga círculos para evaluar si las obras van bien, si van mal, si son útiles, si no, porque forman parte de lo que nosotros queremos para vivir mejor, para estar bien. Entonces, la Secretaría de la Función Pública debe dar esas orientaciones, acciones preventivas y gobierno orientado a resultados. Por lo tanto, que se quede la Secretaría y que exista el tribunal puede ser un buen complemento. Sí, en estos momentos que lo estamos escuchando suena pues realmente con una tarea importante ahora la Secretaría de la Función Pública, pero como lo mencionamos al principio de este programa, pues en unos momentos ya parecía que iba a desaparecer, incluso tenía este término que tanto hemos repetido, el encargado de despacho, mientras salía pues ya a flote un sistema anticorrupción un poco más armado. De pronto ahora ya toma mucho más importancia y quisiera preguntarle si la importancia que está tomando en este momento la Secretaría va a ser permanente o es mientras todavía el sistema ya anticorrupción se acaba de cuajar en el Congreso. La pretensión del presidente de la República es que sea permanente. ¿Por qué? Porque el control y el ejercicio del gobierno son tareas necesarias con independencia de los contrapesos que se puedan llegar a construir. ¿Qué cambió? ¿Por qué antes iba a desaparecer? Porque se pensaba que para ejercicio de gobierno este control era más sano que estuviera en Hacienda. Esos fueron elementos que no fueron relevantes de explicar o más bien de entender en aquel momento de noviembre de 2012. La propuesta original fue que la Secretaría de la Función Pública fuera absorbida en sus funciones de control por la Secretaría de Hacienda. Nunca se pensó en desaparecer el control del gobierno, simplemente que se depositara en Hacienda. Y como muy bien dijiste, Francisco, las sanciones por irregularidades o por violaciones pasaran a la Comisión Nacional Anticorrupción. Ese era el modelo original. ¿Qué ha sucedido? Que el control del gobierno requiere que tomar de inmediato a una institución que está todavía con sus estructuras y que es la Secretaría de la Función Pública. Por eso se retoma su vitalidad. Virgilio, ¿cómo ha cambiado tu vida en estos 11 últimos días? ¿Cuáles han sido tus reflexiones? Un poquito en una cuestión más relajada y menos prudente, que te obliga menos a la prudencia. En la cuestión profesional sí cambia, porque estaba yo en una responsabilidad más acotada. Ya estaba yo en el gobierno, es importante decirlo porque bueno, es parte del ejercicio profesional. Entonces, en ese sentido, en la vida profesional sí cambia, porque las decisiones son mucho más pesadas, la estructura es mucho más grande. Entonces, para decidir es necesario ser más estratégico, tomar las decisiones a su vez de manera más inmediata, son mucho mayores temas, la agenda crece. En la vida profesional. En la vida personal trato de que cambie lo menos posible. No tiene por qué cambiar tanto. Digo, todos somos ciudadanos, entonces hay que tratar de llevar la vida lo más regular posible y he tratado de que eso no cambie. Es muy absorbente la vida profesional en estas responsabilidades, sí lo es, pero que no cambie tanto la vida. ¿Los reflectores no te marean? No, hombre, no, los reflectores o todo este tipo de cuestiones forman parte del ejercicio de la responsabilidad. El hecho de que estemos platicando forma parte de una dinámica de explicar, de comentar y eso es todo.
Por ahí uno que otro colega, le voy a tener que ser muy sincera, he escuchado que decían, no, pues es que necesita unas clases de los medios de comunicación porque se pone nervioso, que la verdad, yo he de aclarar, el día de hoy no se siente así, pero en entrevistas anteriores se ha dicho algo al respecto y pues puede ser cierto, antes no estaba ante los medios de comunicación tan seguido. ¿Usted siente que se ha ido relajando conforme pasan las entrevistas o todavía el nerviosismo o la verdad nunca estuvo nervioso y nada más lo malentendieron? No, depende, hay situaciones más tensas que otras y como humanos a veces estamos más relajados y a veces más nerviosos. Digo, hablo en primera persona porque nos pasa a todos, ¿no? Ahora, sin duda... A ver, sí. como ciudadano, y es una pregunta que nos hacemos todos los mexicanos, ¿sí? Lo que está sucediendo en el país, de ver los Murat, los Aguirre, el escándalo diario que no falta, Sí. al Contralor, porque finalmente usted es el Contralor, Sí. ¿qué reflexión le merece? ¿Por qué estamos hemos llegado a este nivel de corrupción? ¿Qué ha faltado anteriormente para estar viendo lo que estamos viendo y que la sociedad y el tema de la corrupción en sí estén tomando ya incluso más importancia que temas como la seguridad o que temas como la economía, porque es una demanda muy sentida de la sociedad y lastima a la sociedad ver tanta corrupción? Todos sabemos, te digo, viviendo aquí, que este tema va y viene y ha ido yendo y viniendo a lo largo de toda la vida, por lo menos desde, digo, yo sé que desde antes, pero lo que me ha tocado ver en los últimos 45 años, siempre está presente el tema. Sin embargo, con esa frecuencia... ¿Qué ha pasado ahora? Primero, la sociedad es más abierta, es más comunicativa. Segundo, también hay una confluencia de intereses privados mucho más intensa, porque en la sociedad global la disputa por los negocios, la disputa por ganar evidentemente dinero se hace mucho más intensa también, y eso va generando también al mismo tiempo ansiedades y ambiciones de quienes están en algunos órganos públicos. Todo eso ha generado que el tema crezca, sea más intenso y hoy su combate forme parte de una condición necesaria, porque hay dos factores en juego: la eficacia de un gobierno y la credibilidad. Si la credibilidad está muy lastimada, el gobierno no puede ser eficaz. ¿Por qué? Porque nadie le va a hacer caso. Entonces, por eso es importante que se pueda frenar el combate, que se pueda frenar la acción de corrupción y temas sensibles vinculados con como el conflicto de interés. ¿No será que la impunidad también está un poco empujando la corrupción? Cuando confluyen todos estos factores, por supuesto que crece la impunidad. Y entonces, en la impunidad, lo que se va imponiendo es la correlación de fuerzas y no las reglas. Lo que tenemos que recuperar y lo que tenemos que fortalecer es que todos nos vayamos rigiendo conforme a reglas. Sí, queremos ganar, está bien, pero todo conforme a reglas, ese es el punto. Por último y por mera curiosidad me gustaría preguntarle, ¿qué fue lo que lo motivó a usted a aceptar un rol tan comprometedor, por ejemplo, con sus amistades como puede ser Videgaray? ¿Qué fue lo que lo motivó personalmente a aceptar un rol con este tamaño de retos? A ver, voy a completar la pregunta de Paola. ¿Al presidente se le puede decir que no? Sí, claro que se le puede decir que no, claro. Pero aquí es un asunto de situación profesional y de convicción profesional. Tengo la determinación de participar en los espacios en donde se me deposite confianza, y ese es el punto aquí. Entonces, jamás iba a decir que no. ¿La motivación era, para mí el no existe? Sí,
En este momento de la vida profesional personal, por supuesto. Y más cuando se trata de una tarea que tiene mucho sentido en términos de temática. Es parte central de una agenda, está vinculada con la sociedad, está vinculada con el sector privado, con todo el gobierno. Realmente, desde el punto de vista profesional, conlleva no solamente a un reto, sino conlleva a una situación que estimula en términos del ejercicio público, que es en donde yo siempre he estado. Llevo 26 años aquí. 11 días es muy poco tiempo, pero estamos igual que hace 11 días en este tema que le encargaron investigar. Por lo menos hay una situación diferente. Se debate de manera distinta el tema, porque están los hechos presentes, pero se están debatiendo las instituciones, las circunstancias, los efectos, y el tema forma parte prioritaria de la agenda, obviamente de la sociedad, pero también del gobierno y de otros poderes. El Poder Legislativo está discutiendo con toda intensidad la construcción de nuevas instituciones contra la corrupción. Bueno, eso sí ha cambiado en 11 días. La intensidad de la discusión del tema y su importancia en la agenda pública. ¿Hay una fecha límite para tener resultados o cuándo podríamos saber? De las 8 acciones, varias sí tienen fechas límite. Por ejemplo, la declaración patrimonial que va a llevar adjunta la del conflicto de interés, la creación y la conformación de comités de ética que hagan juicios sobre estos conflictos de interés, las listas y las transparencias que va a haber respecto de los proveedores y contratistas del gobierno, todo eso sí tiene fecha límite. El asunto derivado del gobierno y los particulares que vendieron las casas, eso está sujeto a tener la plenitud de la información. O sea, todavía no hay una idea aproximada de cuánto puede llevar este tema. No es tan pronto, pero vamos, no se va a tardar aquí uno toda la vida, obviamente. Pues con estas últimas palabras, no se va a tardar toda la vida. Con esas nos vamos a despedir. Le damos cita, usted lo sabe, el próximo sábado, 18:30 horas. Le damos las gracias a Muchísimas Virgilio gracias. Andrade por habernos recibido en esta su oficina. Gracias Paola, por venir. Nos vamos. nos vamos hasta la semana que entra. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.